Amigas y amigos de todo el Ecuador, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Aquí iniciamos Adán Cineva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Mi saludo en esta tarde en la provincia del Tungurahua, Ambato, Pillaroquero, 103.7, también en Cotopaxi, Latacunga, Pujilí, Saquicilí, Salcedo y Chimborazo, 103.7 FM, en Riobamba, Guano, Cajabamba, Guamote, Chambo, Colta, Penipe. Mil gracias a aquellas personas que nos escuchan en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Vamos a iniciar con música y luego daremos desarrollo a este tema. Amigas y amigos, voy a irme a una pausa comercial y quiero anunciarles que ya está con nosotros el doctor Federico Zambrano. Él es médico homeópata, experto en varias medicinas alternativas y además especialista en psicología profunda, en hipnosis de psicología profunda. Y a él lo he invitado en esta tarde para preguntarle algunas inquietudes que tengo acerca de los niños que dicen ver fantasmas, ver espíritus, ver presencias y que de alguna manera esto llega a perturbarles y no saben cómo manejar la situación. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Hay o no hay fenómenos paranormales? ¿Pueden los niños de alguna manera tener estas experiencias y los adultos estamos ignorantes de lo que les está ocurriendo y por lo tanto no sabemos cómo manejar? Si les parece interesante el tema, no se vayan, volvemos luego de la pausa comercial. Es bien probable que alguno de ustedes haya visto la película Sexto Sentido, una película bien famosa, ¿no es cierto?, en la que se veía a un niño que tenía la posibilidad de ver fantasmas y de hablar con esos fantasmas y de casi que tener una relación con esos fantasmas. Y claro, hace poco tiempo salió en la cadena de televisión A&E, una serie que se llama Psychic Kids o Niños Psíquicos, y la idea de esta serie es bien sencilla, ¿no? Se trata de ayudar a niños que tienen la facultad de ver fantasmas o una habilidad psíquica para que dejen de tener miedo y que puedan desarrollar este extraño talento. Entonces, he escuchado aquí en nuestro medio algunas situaciones como estas y he invitado a alguien que nos puede ayudar a comprender este tema. Y claro, a mí la primera pregunta es que se me viene es, ¿será cierto? ¿No es cierto? ¿Será verdad que esto puede ocurrir? Doctor Federico Zambrano, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Gise, como siempre un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación acá en el programa. Empecemos por esta denominación. ¿Existen los niños psíquicos? ¿Y qué significa psíquico para empezar? ¿Qué significa psíquico? Ya. Invirtamos las respuestas. Existen los niños psíquicos y creo que son casi todos los niños del mundo. Uh-huh. Y psíquicos quiere decir, psiquismo nosotros hablamos de algo que está en nuestra mente o más allá de la mente. Psiquismo le llamamos a aquella persona que tiene unas facultades mentales, digamos, paranormales. Uh-huh. O sea que aparentemente son poco frecuentes, aparentemente le dan ciertas capacidades que la gran mayoría de la población no las tiene, pero que son alcanzables por todos y cada uno de nosotros en tanto y en cuanto logremos hacer trabajar a ciertas partes de nuestro cerebro que las tenemos como un poquito dormidas. La capacidad de nuestro cerebro es grandísima, tenemos una cantidad de neuronas con una cantidad de conexiones, pero a medida que vayamos aumentando las conexiones entre esas neuronas, la capacidad psíquica se amplía. Uh-huh. Hay gente que mueve objetos, eso es psiquismo. Hay gente que tiene telepatía, eso es psiquismo. Y hay gente que puede ver lo que los otros no ven. A eso también le llaman psiquismo. ¿Y qué es lo que los otros no pueden o no podemos ver? Bueno, hay una serie de cosas, por ejemplo, la clarividencia. Hay ciertas personas que mediante sus sueños, mediante una especie de presentimiento, tienen una visión clara de lo que está por suceder. Uh-huh. Tenemos nosotros un cuerpo físico que es palpable, tangible. Material. Material, ¿no es cierto? Pero
cuerpo tiene un componente también energético, que es lo que lo anima, lo que le da vida, un componente espiritual. Hay personas y hay niños que dicen, esa persona está con una luz, llámese aura. Hay niños que lo ven y hay personas que lo ven. Hay gente que lo logra ver mediante entrenamiento, pero hay gente que lo ve espontáneamente sin entrenamiento previo. Y asimismo, las personas que ya se fueron de este mundo, que ya no están, por una u otra razón, deciden quedarse un tiempito más entre nosotros, ya no en el aspecto corporal, pero sí en un aspecto energético, inmaterial. Nosotros no los vemos, hay gente que los siente, hay gente que los huele porque tienen olor, y hay gente que los ve. Esa capacidad de ver aquello que los otros no vemos, también le pueden llamar psiquismo. Perfectamente claro. El otro día veía en televisión, en TV Chile, veía una serie de un psíquico precisamente que va a las familias donde ha muerto una persona y no las conoce para nada, y de repente llega y empieza a conversar con los familiares y a percibir. Él dice, ¿no?, que percibe y que le va llegando información, y entonces empieza a dar ciertas pistas que las personas van identificando, y en realidad corresponde a los gustos, al tipo de relación que las personas tenían con quien falleció, y van como, y la gran pregunta de los familiares es ¿cómo está después de que murió? Porque creo que sea uno de los enormes misterios que existen en nuestra vida, ¿verdad, doctor? Es ¿qué pasa después de la muerte? Claro. Y es como que esta es una dimensión para nosotros desconocida, pero a mí me inquieta saber, es que en realidad hay un filtro de información, entonces, una comunicación y esta existencia, entre comillas, de estos espíritus. Bueno, nosotros somos seres materiales animados por algo inmaterial, que en realidad es lo que nos da la vida. Este ser inmaterial, que es lo que nos da la vida, es un ser trascendente, que no se queda en esta vida, sino que va avanzando, evolucionando, y la mayor parte de las culturas del mundo reconocen esto, sea como una idea de que va pues a la dicha o la condenación eterna, o sea en la teoría de que va evolucionando y reencarnándose pues vida tras vida, pero admitimos en la gran mayoría de los seres de este planeta la existencia de un ser inmaterial que anima a este cuerpo, llámese alma, llámese espíritu, o como quieran llamarlo. Este cuerpo, cuando acaba su misión, su tiempo acá, evoluciona y entonces parte a seguir con su trascendencia, ¿no es cierto? Sea cualquiera de las visiones que queramos darle. Pero hay seres que por una u otra razón permanecen entre nosotros. Permanecen posiblemente porque sienten que no han hecho todo lo que tenían que hacer, o porque sienten que los seres que están dejando, las cosas que están dejando, aún los necesitan. Entonces vemos ese caso de la familia que dice, no te vayas, te necesito, quédate conmigo, cuídame, ¿qué va a ser de mí? Ese ser que todavía está medio confundido, ¿no? Como que queda medio cao, medio groggy después de la separación del cuerpo físico, pues a veces no entiende que ha muerto, pero solo ve el dolor de los seres queridos y quiere quedarse animándoles, consolándoles con ellos. Ya no puede hacerlo, pero quiere hacerlo y permanece aquí. Luego pierde la memoria de lo que realmente está pasando y puede quedarse aquí varios años, varias décadas, hasta que tome conciencia y siga su camino espiritual de evolución. Wow, esto es así como, bueno, yo pienso, esto es una creencia en realidad, porque ¿cuál es la prueba real de que esto existe, de que ocurre así, doctor? Hay cientos de testimonios. En terapia yo he tenido varios casos impresionantes en donde ciertas personas con algunos tipos de trastornos, el contacto con sus seres queridos que están por ahí los sana. Tenía una persona, por ejemplo, que estaba en el exterior cuando su hijo falleció y él, por más que trató, era un accidente de tránsito, trató de llegar a tiempo para alcanzarlo, su hijo no lo hizo. A raíz de ese entonces empezó a tener una serie de sueños con su hijo que le daba un mensaje y se despertaba desesperado porque no recordaba qué es lo que le decía su hijo. Para él acostarse a dormir se convirtió en un verdadero martirio porque temía soñar y no recordar el mensaje. Entonces, cuando hicimos una sesión de hipnosis solamente para que recuerde el sueño, que eso era toda la finalidad de la sesión, y que sepa qué es lo que le decía su hijo en su sueño, sentí claramente una presencia a mi lado.
Sentí que alguien estaba a mi lado, en físico, yo la sentí. Sí. Y entonces, pues, como creí que era mi imaginación o algo, le pregunté al paciente que estaba bajo hipnosis, ¿qué está sucediendo? Dice, doctor, mi hijo está aquí. Dice, hable con su hijo. Él hablaba, yo no oía la voz del hijo, por supuesto, pero él hablaba. Y se sintió muy emocionado y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo lo que quería decirme es que él está bien y que quiere que yo también esté bien. Ese sencillo contacto fue sanador para esta persona. Desde luego. Es decir, que los niños psíquicos de quienes estamos hablando ahora, y que ese es el tema, tienen acceso a este tipo de información, a este contacto con estos seres que usted acaba de explicar. Sí, nosotros tenemos una evolución de nuestro cerebro que va desde el cerebro y la conciencia de la célula hasta la conciencia del hemisferio izquierdo. Todo lógico, todo racional, todo analítico. Sí. Pero este cerebro analítico empieza a desarrollarse después de los 6, 7 años. Antes de esto, el niño tiene un cerebro holístico, abierto a todo, abierto a las experiencias, abierto a aprender. Si la lógica condicionaría el aprendizaje del niño antes de esa edad, realmente sería muy limitado. Entonces, como está abierto a todo tipo de experiencias, tampoco se ha cerrado la posibilidad de ver aquellas cosas que están en el medio y pueden ser percibibles por nuestros sentidos. Luego pensamos que no es lógico, que no es coherente, que no existe. Ese tipo de juicios lo hacemos después de los 7 años. Pero hasta ese entonces estamos plenamente abiertos. Uh-huh. Hay niños que hablan con mucha claridad de experiencias de vidas pasadas y también del contacto con estas entidades, con este tipo de seres que están desencarnados pero que están entre nosotros. ¿Por qué? Hay una serie de explicaciones que podemos darles. Yo quiero que me dé esas explicaciones, que me parece que se pone tan interesante. Tengo que irme antes a una pausa comercial, amigas y amigos. Está con nosotros el doctor Federico Zambrano y nos va a explicar a qué se debe que esos seres inmateriales permanezcan todavía entre nosotros y luego estos niños llamados psíquicos tengan acceso a comunicarse con ellos. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta con el doctor Federico Zambrano y hablamos de niños psíquicos. Todos estos fenómenos que usted ha explicado antes, doctor, me dice que existen unas razones y que podemos empezar a comprenderlos. Explíquenos, por favor. Bueno, cuando nosotros tenemos un hijo, es una gran responsabilidad porque los padres somos como el apoyo único y confiable con que cuentan nuestros pequeños. Uh-huh. Casi todos los niños nos habrán contado en algún momento de su desarrollo de sus amigos imaginarios. Pero habría que preguntarse cuántos amigos son realmente imaginarios y cuántos son reales. Yo tenía varios imaginarios cuando era chiquita. El asunto es que el imaginario a veces sucede que el niño se imagina como amigo un superhéroe, un juguete o cualquier cosa así. Pero hay ocasiones en que el niño realmente ve a su amiguito imaginario, conversa con él y es una entidad real para el niño. ¿Qué es un niño también? Pues un niño o un adulto. O un adulto, una presencia de adulto claro. O de niño. Entonces, el asunto es que como padres debemos prestar atención a nuestros hijos. Primero, el hecho de que un niño tenga un amigo imaginario está llenando un vacío que el niño siente. Cada vez más frecuente porque padres y madres ahora trabajan. Uh-huh. Y por buena que sea, a no ser sus abuelitas o algo así, la persona que les cuida no suple 100% la atención y el cariño que podría darle sus padres. Nos hace falta conseguir esa atención y ese cariño de alguna manera. Una opción podría ser que el hecho de que yo tengo amigos imaginarios en tantas cosas me prestan más atención, me llevan al psicólogo o algo así. Y la otra, que realmente cree esa necesidad de comunicarme con alguien inmaterial que también tenía la necesidad de comunicarse con alguien. Uh-huh. Algunos casos que se dan. A veces hay familias, parejas que pierden un hijo y nunca dejan que ese hijo se vaya del todo y tratan de tener un nuevo hijo para llenar el vacío o el espacio que dejó el hijo que murió. Uh-huh. Y entonces esa conexión entre hijo que nació e hijo que murió permanece. Uh-huh. Y entonces puede establecerse esa conexión con ese niño que está totalmente abierto. Qué interesante. Fíjese que hace unos meses le hice una entrevista al cantante argentino Piero. Yeah. Y él precisamente me contaba que perdió un hijo y que cuando nació el segundo, alguna vez conversó con el niño y él le dijo le preguntó, ¿quién eres tú? Y el niño le dijo,
yo soy Marianito, era el niño anterior. Exactamente. Y había esta identificación, y que le decía, y le contaba cosas, le dijo, yo me fui para poder volver ahora, porque en ese tiempo mamá y papá no estaban bien. Ya. O sea, me parece tan interesante eso y tan extraño a la vez. Es un condicionamiento en donde el niño que murió trata de ocupar su lugar que le tienen reservado sus padres a través del niño vivo, ¿no? Y puede condicionar mucho la conducta del niño vivo. Entonces, como padres, debemos prestar atención a este tipo de casos, conversar, dialogar con nuestros hijos y obviamente no alentar este tipo de comunicación, pero tampoco reprimirlo. 243-9231 o 226-7336 están a su disposición, amigas y amigos, si ustedes quieren comunicarse con nosotros y hacer alguna consulta en esta tarde al doctor Federico Zambrano, que nos acompaña y hablamos de niños psíquicos. ¿Cuál es la forma más frecuente, doctor, en la que usted ve que los padres reaccionan cuando de pronto un niño, una niña les dice, yo estoy hablando con, o estoy viendo una presencia, estoy viendo una figura, una persona, qué sé yo? Represión, incredulidad. Porque como nosotros, como padres, ya pasamos los 6, 7 años y ya estamos con la mente lógica, asumimos que esto no existe. Y entonces reprimimos al niño, le decimos que no mienta, o le llevamos al psicólogo para que pues trate ese problema. Pero estamos tratando algo que es real. Tratamos de que el niño deje de ver algo que ve. Entonces, como digo, ni alentar, ni reprimir. Es tan malo decir, bueno, ¿y cómo se llama? Pregúntale qué hace y cómo es esto aquí. No, es tan malo No hay que esto. preguntar eso. No, podemos preguntar, pero no alentarle. Ya. Decir lo que el niño me quiere decir. Estar abierto a escucharle, a comprenderle y hacerle sentir que estamos con él. O sea, tampoco decir, vaya, qué tontería dices. No es nada, estás inventándote. Una pregunta que siempre debemos hacerle al niño cuando nos cuenta esto es, mira, ¿y ese amiguito que tienes es bueno o es malo? Ya. Esa es la pregunta clave. Debemos saber si es que aquella presencia mortifica al niño o no. ¿Qué significa que mortifica al niño o no? Bueno, si le está haciendo daño, si le está causando temor, si le está causando angustia, ansiedad, porque ningún niño se inventa un amigo imaginario para pasarla mal. Ya. Claro, Entonces, si es que tiene por finalidad, como usted decía antes, buscar llenar un vacío, no va a ser para hacerse daño. Para pasarle mal. Ajá. Exactamente. Entonces, vamos a preguntarle, ¿es bueno o malo? Lo siguiente es observar las características del comportamiento del niño. Vamos a ver si el niño cambia, si se vuelve agresivo, si se vuelve retraído, porque esto nos podría ya poner en contacto con una señal de alerta que nos va a enseñar que ese niño necesita algún tipo de ayuda. Ya. O los padres necesitan algún tipo de ayuda. Hay algo que es bien frecuente ante lo desconocido. Nos asustamos, ¿verdad, doctor? Exactamente. Nos produce miedo aquello que escapa a nuestra comprensión. Entonces, creo que es también comprensible que los padres se asusten cuando el niño viene y les dice algo como esto. Exactamente, pero entendamos que los padres pueden tener la capacidad lógica de razonamiento para interpretar lo que siente el niño. El niño también le es desconocido ver esas personas que nadie ve. Y se asustan, pero sin capacidad de canalizar por la lógica. Él solamente sabe que lo ve y que nadie le cree. Y muchas veces que tiene que afrontar solo con esta visión, pero aún si es una entidad que quiere molestarle, una entidad que muchas veces quiere tomar posesión, aprovechando los vacíos que el niño experimenta. Entendamos que lo más importante, lo que más necesita el niño es amor, atención. Y si no, lo va a buscar. Sino que muchas veces equivoca la fuente. La fuente de amor que elige el niño a veces no es una fuente tan sana. De acuerdo. Tenemos una llamada al aire, por favor, doctor, si puede usted utilizar los audífonos. Adelante, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Aló, aló? ¿Aló? Aló, sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes. Qué interesante la conversación que nos da ya el invitado que ha tenido, y con todo respeto al doctor Zambrano. Pero yo he leído sobre el asunto y los amigos imaginarios que dicen los niños me indican que son los ángeles, que todos tenemos, que nos protegen, porque ningún amiguito imaginario de los que hablan los niños
están para atacarles. Al contrario, está siempre para protegerles. Y en un libro que estoy leyendo sobre los ángeles, dicen que muchos siempre se presentan ante mentes inocentes y que les aceptan y que han conversado. Inclusive yo tengo la experiencia de un sobrinito que por varias circunstancias tuvo que estar solo desde los 4 años, no solo completamente, más o menos pasaba solo desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde que llegaban los padres, y él decía que no le da miedo porque él está decía con mi amigo Gonzalón. Y siempre decía, ya, el rato que ustedes abrieron la puerta, se fue mi amigo Gonzalón, se fue, dice, por esa ventana. Y el niño era rosadito y era feliz. Ya. Y ahora no sé si lo mío es, lo que estoy comentando es algo espiritual. De acuerdo. No científico, como dice el doctor. Okay. Ese comentario le hago y gracias, doctor, por su charla, que es muy interesante. Gracias, Gisela, muy gentil. Encantada, muchísimas gracias. Me encanta cuando pueden opinar las personas, ¿perdón? A nuestra amiga oyente le agradezco su comentario. Y, como digo, siempre hay una parte de la verdad en cada experiencia, en cada pensamiento. Pero es tan parcial como personas sabemos en el mundo. Cada cual tiene sus experiencias. Pueden ser ángeles. Y también obedece a un sistema de creencias. Sí, puede haber ángeles y pueden los niños ver ángeles. Pueden ser amigos imaginarios que ni siquiera existen, sino es la necesidad del niño de crearse una compañía. Pero puede ser también una entidad desencarnada aquí. Generalmente... entidad desencarnada que es... La persona que murió, su cuerpo se descompuso, está en la tierra, cremado o lo que quiera, pero aquello que animaba a ese cuerpo, por alguna razón decidió permanecer aquí. Por ejemplo, hay el caso de un abuelito que pues atendí yo a uno de sus nietos y que se conectaron a través de él con su abuelito, que decía, yo me quedé porque yo ofrecí cuidarles. Y ellos oían a su abuelito que decía que les está cuidando. En este caso era una entidad buena, una entidad que no hacía daño. Sí. Pero hay entidades realmente que no son así. Ah, sí existe eso, doctor. Sí. He tenido muchos niños con terrores nocturnos, niños que ven sombras, niños que no explican y hablan. Exactamente mi propia hija, ella hablaba de los naus. Naus. En su lenguaje hablaba naus, no sé qué quería decir, pero se reía, jugaba con ellos. Pero me dijo, no, papi, ese nau me está haciendo caras feas, y lloraba y se asustaba. Bueno, partiendo de este punto, los problemas que nos preocupan son de aquellos niños que se sienten martirizados o agobiados por ver estas presencias. De ninguna manera van a ser ángeles alguien que tortura al niño. Claro. Entonces, estos son los casos que hay que prestarles atención para brindarles ayuda. ¿Qué tan frecuente es eso? Pues he tenido pocos casos, pero como digo, la estadística no es lo importante, porque si una pareja tiene un niño que sufre por esto, para esa pareja ese niño que sufre es su 100%. Claro. Es su razón de preocupación y la que merece ayuda. Y entendiendo que la pareja tiene que ver con estos vacíos del niño y el niño tiene que recibir ayuda porque de lo contrario está en una situación que no puede manejar. Entonces, a veces tenemos, lo más frecuente que tengo yo en mi experiencia profesional, son niños que están en contacto con parientes muertos, no necesariamente hermanos, pero parientes que por una u otra razón se quedaron en este plano y obviamente quieren comunicarse con sus seres queridos. Y se aproximan a los niños. A los que pueden oír. A los que pueden escuchar. Que son los niños que están totalmente abiertos. Hay niños que pasan sus 7 años, esto sí es poco frecuente, y a pesar de haber pasado sus 7 años, mantienen esta capacidad de contacto con los seres desencarnados. Esto puede canalizarse también favorablemente porque puede servir de ayuda a todos estos seres para hacerles entender que ya no están aquí y que tienen que seguir su evolución espiritual. Pero hay gente que no lo maneja y realmente la persistencia de esta conexión con estas entidades puede llevarles a trastornos psiquiátricos muy severos. En definitiva, veo que todo esto tiene que ver con la idea que nosotros tengamos acerca de la muerte y lo difícil que nos resulta como humanos la aceptación de la pérdida, ¿verdad? Es como fallece una persona, es tan profundo el dolor de la pérdida que se experimenta,
pero también es como que la vida tiene que ser algo grandioso, como para que aquel ser inmaterial se quede colgado por ahí en alguna dimensión y le cueste aceptar y le cueste entender que ya cambió de plano. Abandonar el cuerpo físico parece que no es algo tan fácil, doctor. Bueno, en general debería ser fácil. Debería ser fácil, pero antes vamos a tener una llamada. Adelante, por favor, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes, Gisela. Le estoy hablando desde Ambato. Mi nombre es Alex. Muchas gracias, Alex. Cuénteme, por favor. Tenga la bondad. Tengo un pequeño problema, si se le puede llamar así. Mi hija tiene 8 años y desde hace unas 3 semanas atrás no quiere dormir sola y porque dice que alguien viene a quererle llevar. Y es a raíz de lo que vio una película de terror, digamos así, de lo que ella me contó. Entonces no sé, realmente necesito información de qué es lo que se debe hacer en estos casos, ¿no? Claro que sí. Alex, cuénteme una cosita. ¿Qué es lo que usted ha intentado? ¿Cómo ha hablado con la niña? ¿Qué le ha dicho? Bueno, en un principio le hice notar que prendí la luz, le hice notar que el cuarto estaba vacío, le indicaba que la casa estaba segura, que tenemos unos perros igual, tengo alarmas igual y inclusive llegué al extremo de traerme tengo un machete abajo en una bodega, tuve que subirme acá a mi dormitorio para que vea que yo le voy a proteger y todo eso, ¿no? Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Alex, por compartir con nosotros esta experiencia que yo sí pienso que tiene que ocurrir con harta frecuencia, y los miedos de los niños son naturales. Pero fíjese lo que nos dice doctor Zambrano, que es a partir de una película que la niña vio, en la que se asustó muchísimo. Muy importante. Tenemos que cuidar lo que ven nuestros niños, en todos los sentidos, no solo en las películas, sino en la vida real. Porque nosotros podemos crear parásitos psíquicos. ¿Qué quiere decir? Es decir, nosotros tenemos una experiencia como una película de terror, una escena que no podemos manipular. Sí. Y como decía usted anteriormente, lo que no entendemos se convierte en desconocido. Y nos causa pánico. Y lo desconocido nos causa miedo. Y ese miedo genera una especie de resistencia a encontrarme con el objeto de mi miedo. Es decir, si vi una película de terror con determinada escena que no puedo manejar, voy a tener miedo en mi vida real a toparme con ese tipo de escena. Absolutamente. Y puedo dar fe de eso. Esa entidad que creé con mi miedo, con mi resistencia a toparme con esa entidad que no puedo manejar, va a generar en mí una especie de parásito que me va a contactar y a la vez atraer ese tipo de escena a mi vida. Entonces esta nena probablemente está con ese tipo de parásito psíquico que obviamente, por más que racionalmente, una niña de 8 años, de 8 años, sí, ya podría manejar intelectualmente el asunto, pero su subconsciente, donde está metido este parásito, esta vivencia tan fuerte, sigue actuando en ella. Y no hay la lógica de que ponga alarma, de que tenga machete, porque a donde está este parásito no llega el machete. Está dentro de su mente. Aclarémoslo, que no se trata que se le metió ahí alguna entidad, sino que es el producto del impacto, la fuerza de la imagen, que por lo tanto se convierte en un temor tan poderoso que actúa desde la mente, desde el subconsciente, ¿no es cierto? Tuve un caso muy interesante de un chiquito de 5 años que sus papás eran extranjeros, falleció algún amigo de ellos y le llevaron al cementerio, a los funerales de su amigo. Este chiquito se quedó en el auto, pero en el cementerio hay muchas entidades desencarnadas y probablemente el niño entró en contacto con la visión de estas entidades. No lo pudo manejar y fue un caso de autismo. El chico desde ahí desarrolló un cuadro de autismo. Obviamente no se podía trabajar con él, pero trabajamos con su madre y entonces pudimos entender lo que pasaba con el niño a través de la madre. Porque hay una conexión telepática muy fuerte entre hijo y madre. Ya. Ahora, ¿qué es lo que usted le recomienda a Alex, por ejemplo, doctor, y a las personas que de repente tienen algo como esto? Sus hijos estuvieron expuestos a una imagen que les aterrorizó y de repente se les queda ahí instalada en el subconsciente, como explica el doctor, y luego empiezan a tener este miedo, no quieren estar solos y adicionalmente no funcionan nada de lo que los padres hagan en términos racionales. ¿Qué les recomienda? Bueno, todo lo que ocurre en una familia, todos los miembros de esa familia son protagonistas. Cada cual tiene su carga. Obviamente,
el niño o la niña se contactó en este caso con esta película y desarrolló un mecanismo que tiene su estímulo, pero también tiene una causa atrás del estímulo. ¿Qué pretende esta niña al desarrollar esta entidad? Sería la primera pregunta. Necesitaríamos hacer una terapia con la nena, ¿sí? Para ver qué hay dentro de ella. Y lo básico, ¿por qué estaba susceptible esta nena a desarrollar esta sensibilidad ante este estímulo que pudieron haberle visto a otros niños y no necesariamente causó ese efecto? Claro. Segundo, ¿qué pasa con los papás? Generalmente, cuando tenemos este tipo de cuadro, a veces es necesario trabajar con uno de los padres. Generalmente con el padre que está más allegado al niño, o la niña en este caso. Porque muchas veces la niña, por su corta edad, no suele entrar en procesos muy profundos de concientización. Otras sí. Pero a través del padre o de la madre, un trabajo profundo con ellos, podemos entender y ayudar a la niña. Si el papá se hace parte del problema, es decir, si la niña siente que hay algo malo ahí, y el papá dice, yo cojo un machete y le voy a matar a esta cosa mala que te molesta, el papá subconscientemente está avalando de que sí hay algo malo ahí y que la niña está en peligro y que yo con el machete le voy a defender. Subconscientemente estamos avalando los temores de la niña. De acuerdo. Ahora, entonces, ¿qué tipo de diálogo, por ejemplo, Alex podría tener con su hija para desactivar este aval que le ha dado a esta imagen profunda? Si es algo tan fuerte, pienso que será ayuda profesional. Pero el tipo de diálogo, sencillamente es escucharle, que le cuente, no reprimir, no que le cuente todo lo que la nena quiera contarle y solamente abrazarle y decirle con amor, estoy contigo, estoy aquí. Esto es súper importante porque el estoy contigo, estoy aquí, quiere decir empatizo contigo, ¿no? Una frase que a mí me parece que también puede funcionar mucho es para empatizar con la ansiedad que tiene, con el miedo. Decir, a mí me pasó, no sé si de repente todos tenemos alguna historia de miedo infantil y entonces uno podría decir, a mí me ocurrió cuando tenía más o menos tu edad esto y esto y esto. Y sentí tanto miedo que te comprendo perfectamente cómo tú te estás sintiendo ahora. O me imagino que debe ser aterrador para ti. Cuando yo digo me imagino que debe ser aterrador para ti pasar por eso, le estoy diciendo a ella, yo entiendo, ¿no es cierto? Y le estoy diciendo estoy contigo. Entonces, creo que estas son frases o conversaciones, elementos de comunicación que pueden ayudar harto. Exactamente. Lo básico es la comunicación. Muy bien. ¿Algo adicional, doctor, que quisiera usted recomendaría para cerrar la conversación? Bueno, lo único que quisiera recomendar es que tengamos en cuenta de que pueden nuestros niños tener como recursos para llamar nuestra atención este tipo de diálogos, de cosas, pero nunca dejemos de escucharles. Conversemos, no neguemos la posibilidad y como en el caso de Alex, sencillamente estando ahí, conversando, entendiendo, comprendiendo y haciéndole sentir a la nena de que tiene todo el derecho a sentir lo que está sintiendo, vamos a mejorar. Porque realmente la nena, cuando nosotros le decimos, no tienes que sentir esto, de cualquier manera que le digamos, intelectualmente lo puede entender, pero adentro el miedo está. El miedo no es racional. El miedo no es una emoción. No se puede el miedo por una decisión quitarlo. Entonces entendamos a estos niños desde este punto de vista, que no depende de su voluntad el miedo que tiene. Creo que todavía se me quedan ahí unas preguntas, unas cuantas se me quedan, pero quiero invitarlo al doctor a que venga en una próxima ocasión para que nos ayude a comprender un poquito más de esto que para mí sigue siendo un misterio, pero que creo que hay tanta gente que habla de aquello, tantos testimonios que se escuchan, que algo tiene que haber. ¿No es cierto? En mi experiencia hay bastante. Muchísimas gracias al doctor Federico Zambrano, como siempre tan valioso su aporte en este programa. Me voy, amigas y amigos, mañana estaremos a partir de las 15:05 en Adán Cineva. Soy Giselle Echeverría, un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Un abrazo grande a